Señores, ¿cómo están? Qué placer tenerlos aquí nuevamente para un review, esta vez de un perfume muy interesante. Este perfume es de la marca de Kenzo y de la línea On. Aquí vamos a encontrar una caja con un color interesante porque además de eso está relacionado con el nombre y con la fragancia. Ya ven que me he puesto un poquito de tonos azules para hacer referencia a este perfume. El nombre del perfume se llama Índigo y viene inspirado en las tradiciones japonesas, sobre todo de una planta que se llama índigo, por eso se llama así, y nace en la India, en China, en Malasia, en Indonesia, y tiene características especiales. Les presento el perfume. Aquí viene en esta botellita bastante estilizada, con un diseño muy original de un bambú con este color azul intenso, y aquí en la tapita va a traer el nombre de Kenzo. Entonces me parece bien que hayan elegido el mismo diseño de las otras perfumes de Kenzo para hacer esta Índigo, que es un perfume bastante característico porque se puede usar sobre todo para situaciones bien formales, ¿no? Situaciones en las que vas vestido bien para trabajar, miren cómo andamos hoy, tranquilos, y también pueden usarse para reuniones y otro tipo de cosas así. Bueno, vamos a ver. Los perfumes de Kenzo tienen esa característica de que son perfumes bastante intensos. Es una agua de perfume y viene en esta presentación de 60 y 110 ml. El de 60 ml está alrededor de unos $40 o euros, y el de 110 ml está alrededor de 60 hasta 65. ¿Por qué el nombre Índigo tiene esa incidencia en este perfume azul intenso? La planta ha sido utilizada, es una planta que es de color rosa, una planta que mide de 1 a 2 metros, pero se ha utilizado muchísimo tiempo. De hecho, hace cientos de años que se ha utilizado para hacer colorantes para la ropa, para el teñido de tejidos que se usan en bufandas y en otro tipo de telas para la moda. Entonces, esta planta le hacen unos procesos y eso se vuelve un color azul. ¡Wow! Ya lo que estoy percibiendo de este perfume es que tiene ese toque marino, sobre todo, pero también percibo ese olor acuático. Pero además de eso, como toda la línea de Kenzo, tiene presencia olfativa amaderada. Este perfume lo tengo aquí también de la línea de Kenzo y es un agua de perfume intenso. Y realmente es muy intenso. Así que he escuchado yo, inclusive yo lo he usado, he escuchado yo que la gente cuando usa este perfume solamente tiene que colocarse de 2 a 3 atomizaciones porque realmente invade el área y es muy intenso. Lo puedo corroborar con esa cercanía del perfume a las otras líneas anteriores. Quiero decir, a este intenso, y también creo que es el único que se desvía más, el Kenzo Marine, que es el más verde y el más acuático de toda la línea de Kenzo. Este perfume ya lo he estado usando hace algunos días y realmente he comprobado que es un perfume muy, pero muy placentero, es más fresco que todos los demás y su durabilidad también está concebida entre las 8 a 9 horas, inclusive más si te los aplicas en la ropa, puede pasar de 24 a 26 horas. Ahora bien, hablemos de la versatilidad del perfume. El perfume se puede usar tanto para el día y la tarde-noche. Si tú estás en la calle, tienes una reunión con amigos o simplemente has quedado de reunirte con las personas que tú conoces en tu ciudad, en algún bar para hablar y todo eso, también lo puedes usar, pero eso sí, no te vayas a colocar más de 3 atomizaciones porque puede invadir un poco, sobre todo si vas saliendo de tu casa o del trabajo a ese lugar. Puedes reatomizar el perfume, pero simplemente úsalo debajo de la ropa de tal manera que cuando muevas los brazos, ahí el perfume vaya expandiéndose poco a poco y no que te lo vayas colocando así al frente cuando todo el perfume proyecta a 1 o 2 metros de distancia. Mi vida está rodeada de azul por todos lados, realmente me gusta. Vean el color de mi computadora, el color del pantalón, así que realmente me gusta el azul y por eso quería probar este perfume. Este perfume fue creado por un señor que se llama Quentin Beach, yo no lo conozco, todavía no, pero realmente ha diseñado toda la línea Kenzo, lo han catalogado como perfumes que realmente duran mucho y que tienen mucha presencia. Ahora cuando siento este perfume me doy cuenta que emana, irradia unos colores realmente muy, muy refinados que se pueden utilizar para el trabajo, para la oficina o para ir a una entrevista, qué sé yo, de trabajo formal, donde puedas hablar con la gente ahí en un espacio cerrado, ¿sí? Y no vaya a proyectar mucho el perfume, sobre todo tomando en cuenta las condiciones en las que se puede usar el perfume, por lo menos de día, ¿no? Puedo decir que realmente el perfume da esa sensación de limpieza, un perfume que es totalmente limpio, pero sí se diferencia del perfume On Intense o del perfume Marine, que es un perfume mucho más floral. Yo creo que en esa sensación, fíjense ustedes, si ustedes quieren
quieren imaginarse algo como un ambiente de oficina de trabajo de lujo, de altura, donde todo está limpio, donde todo hay un ambiente de aroma, ¿sí? Inclusive cuando entran a las grandes tiendas de lujo va a encontrar aromas similares, porque realmente es un aroma encantador. Es que no se puede dejar de lado este perfume de la línea Kenzo On, sobre todo la Eau de Toilette, que me gusta bastante, y esta de índigo. Bueno, se preguntarán, Jack, pero al final de cuentas, ¿tú puedes recomendar este perfume? Mira, sí, la verdad que sí. Y como importante detalle, yo creo que si nunca han probado perfumes de Kenzo y quieren entrar a esta marca y sobre todo a esta línea, váyanse por este Kenzo Índigo, que sin duda alguna es el más tranquilo de la franquicia, podríamos decirlo, y evadiendo este tono muy amaderado y muy fuerte e intenso de las otras líneas del Kenzo On. Así que yo les recomiendo totalmente, pero eso sí, cómprenlo a un precio justo, no se vayan de locos, probablemente esté llegando en sus perfumerías de cada ciudad donde vivan, pero al pasar los meses o al pasar los días, seguramente lo van a poder conseguir por 40 euros o 40 dólares, sobre todo este de 60 ml, que de hecho ya les digo, les va a durar muchísimo porque es un perfume que realmente se concentra mucho y dura hasta 8 horas con 3 atomizaciones. Lo he llevado para el trabajo, lo he llevado para salir a día y realmente soporta muy bien las altas temperaturas, ¿sí? Y en la ropa me gusta mucho más cómo se siente el perfume después que pasa 6 horas en la ropa, sobre todo cuando lo paso por la parte interna de la muñequera. Así que amigas y amigos, eso fue todo por el día de hoy. Por favor, suscríbanse al canal, apóyenme y muchas gracias por las personas que me están dando ideas en los comentarios. Y bueno, próximamente se vendrán esos videos. Será hasta la próxima. Recuerden, la vida es así, da giros, pero siempre te sorprende. Hasta la próxima.